Alguna especie y partimos con la reina, que era La rosa. ¿ya? Dentro de las cosas que conversamos en ese momento, la rosa era una planta anual, bianual, perenne, pero la usábamos o la transformábamos, ¿cierto?, en que tuviera un funcionamiento como si fuera una planta de hoja persistente y de hoja caduca. Caduca, ¿ya? ¿Por qué caduca? Porque en el fondo bota las hojas hacia salida del otoño. ¿Está privada? O sea, hacia el inicio. Natalie, puede cerrar la puerta, porque hasta igual caduca. ¿Qué diferencia había entre esas dos espinas? Que una de hoja ¿Cuál es? hoja puesta, la de arriba. La de arriba es una hoja y es una hoja modificada. Y si es una hoja, No es una espina. ¿qué diferencia tiene con la de abajo que no es una hoja? ¿Tiene sistema vascular? ¿Cómo Tiene es? sistema vascular. ¿Ya? Recuerden ustedes que ese esquemita lo tienen que tener ahí fresquito en la memoria. ¿Ya? Una espina que provenga de un órgano modificado, como puede ser una hoja o un tallo, ¿ya? Siempre voy a tener ácido vascular. ¿Ya? ¿Y cómo voy a saber si yo quiebro esa espina? O la desgancho, digámoslo así, no me va a quedar esa cicatriz que me está quedando ahí, sino que me va a quedar una cicatriz, una herida mucho más grande. ¿Por qué? Porque voy a desgarrar tejido vascular. Y en el caso de la rosa, no tiene tejido vascular porque no es ningún órgano modificado, sino que simplemente una diferenciación de células de la epidermis, ¿cierto?, que se ha diferenciado en una espina. ¿Qué tipo de rosa tenía? Ya, ahí están las 6 tipos que hemos conversado. Básicamente la primera, la híbrida de té, es la rosa que nosotros vamos a tratar, vamos a usar, ¿cierto?, como una rosa productiva para flores. Todo el resto de las rosas que aparecen en la fotografía, la floribunda, la boñanta, la trepadora, la pastera y la enana, ya van a ser destinadas a... ¿Cuál va a ser el fin de esos tipos de rosa? ¿Cuál es? ¿La del resto? ¿O no? La pregunta es, todo el resto, ya que no sea híbrida de té, ¿a qué la vamos a destinar? Ornamentales. Ornamental. ¿Ya? Circonvíos en general, jardines, ¿cómo se llama? Jardines de casa, jardines de departamento, las rosas enanas, ¿ya? Como les decía, excepto mi mamá que le anda sacando flores a todas las cosas para ponerle en un jardín como florero, pero ya en términos generales son flores, son plantas que vamos a usar en la parte ornamental. Y vimos también el tema de los requerimientos que tiene, básicos que tiene una rosa. ¿Cuáles eran? Son 4, básicamente. Primero, luz. ¿Y qué significa luz? Si es de semisombra. Ya, pues, la rosa es de pleno sol. ¿Ya? Después, suelo. ¿Qué tipo de suelo necesitamos? Suelo fértil. Un suelo fértil. ¿Cómo le damos la fertilidad al suelo? Con materia orgánica. O materia orgánica por un lado, Fertilizante. o fertilizante por el otro. ¿Cuándo íbamos a fertilizar? No, nada orgánico aquí. Como era la clase anterior. No. ¿Cuándo fertilizamos un rosal? Desde que está en dormancia, desde el invierno, donde está
más claro. En invierno, otoño-invierno, ¿tengo que fertilizar las rosas? No, ¿por qué? Están en latencia. Están en receso invernal. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una aplicación de fertilizante, voy a tener que empezar a hacerla, ¿ya? Apenas comience el proceso de activación de la actividad radicular, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no estoy perdiendo el fertilizante ahí. Sobre todo si yo uso un fertilizante como sería el caso de nitrógeno, ¿ya? Obviamente que eso se me va a terminar perdiendo, ¿ya? Y después, otro requisito básico, requerimiento básico. El agua. Agua. ¿Cómo en el agua? Tendría que ¿Ah? Adecuada, ¿ya? ¿Y qué significa que sea una humedad, mantener una humedad adecuada? Que esté dentro del punto machete permanente. Más que el mantener, o sea, obviamente que técnicamente es eso, ¿ya? Pero aquí tenemos que considerar que tengo una especie que necesito que crezca lo más que pueda, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que flores, calidad es igual a tamaño de la vara. Por lo tanto, tengo que disponer de agua para que ese tamaño se exprese, ¿ya? Y no lo limite, ¿ya? Recuerden ustedes que cómo crecían las plantas. ¿Ah? ¿Cómo crecían las plantas? Desde los meristemas, por la elongación vascular. Tengo una zona de división, aumento en el número, ¿cierto?, de células, y después yo tengo una zona de elongación, y aquí lo que aumento es el tamaño. Por lo tanto, una planta va a estar creciendo de esas dos maneras, porque aumenta el número, pero también más abajito, en la zona de elongación, viene la hidratación de la vacuola y el crecimiento, ¿ya? Y recuerden ustedes también que una vacuola, o sea, una célula animal vegetal, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Que la hace ser característica, una de las cosas que tiene que la hace ser característica, pared celular. ¿Y qué significa la pared celular? Que le da rigidez, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Es llenar lo más pronto posible, antes que se me rigidice, no sé si esa sea la palabra, sí, ¿ah? Se ponga dura la pared, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento que la pared se pone dura, ya no puedo seguir inflando el globo que es la vacuola, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprovechar? Es que esa célula que todavía está en época de la pared muy blanda, crezca lo más que pueda. Y para eso tengo que darle humedad. Y aquí abajo viene la zona de diferenciación. Y ya en la zona de diferenciación no hay nada que hacer. Ya la célula ya no va a crecer más. ¿Por qué? Porque ya tiene una pared rígida. E incluso, ¿ya? ¿Se acuerdan del parénquima, colénquima, esclerénquima? ¿Ya? Aquí ya comienza a aparecer esclerénquima. ¿Y el esclerénquima qué era? ¿Qué función tenía ese tejido? Tenía una función de sostén. ¿Por qué? Porque el esclerénquima es tremendamente duro. ¿Y por qué es tremendamente duro? Porque las paredes ya están tan rigidizadas que básicamente todo el número, el contenido que había en la célula, ¡pah!, desapareció, ¿ya? Entonces, obviamente que en esta etapa de elongación yo necesito forzosamente tener una buena disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, la humedad la tengo que tener adecuada para que me supla las necesidades, ¿ya? Y tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas plantas están a pleno sol. ¿Y cuándo es la época de cultivo de la rosa? En el fondo de primavera en adelante. ¿Cuándo va a estar floreciendo? Primavera, verano, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesito ahí? Agua, agua, agua. ¿Por qué?
porque va a ser el periodo donde voy a tener la mayor demanda, pero además tengo la mayor tasa de evaporación y de transpiración, ¿cierto? pH neutro ligeramente ácido. Entonces, ¿alcanzamos a ver esto? Los formatos, Sí. ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran los formatos que nosotros podíamos tener? A raíz desnuda, como lo que tenemos ahí, o ¿Cómo se llama? Así creo que vimos solamente raíz. No tengo nada más de raíz nueva. entonces, no, si yo les dije esto de la bolsita. Nosotros tenemos dos chances de comprar flores, rosas en el fondo. Si yo quiero establecer un cultivo de rosas para producir, voy a tener que comprar una gran cantidad, ¿ya? Y comprar una gran cantidad, ¿ya? Desde me va a significar ciertos problemas si viene de una o de otra forma, en qué formato venga, ¿ya? Entonces, los dos formatos opcionales, las dos opciones de formato que yo tengo, es que sea a raíz desnuda o en una bolsita. Y fíjense ustedes que a esta bolsita, ¿qué le hice? Una flor, ¿ya? La típica bolsa que venden en el vivero, en la feria, en el home center, venden las matas de rosa que tienen la rosa que no le ve el color, ¿cierto? O esto de raíz de luz, ¿ya? Esos son los dos formatos. Ahora, vamos deduciendo cosas. Primero, ¿cuál es más fácil de transportar? La raíz desnuda. ¿Por qué? Por el tamaño del paquete. ¿Ya? Entonces tengo transporte El volumen, más que nada. más fácil, menos fácil, ¿cierto? Por volumen, por peso, por lo que sea. Yo, un atado de raíces desnudas, las meto atrás en la maleta del auto y me la llevo, ¿ya? En un atado vienen 10, 12 estacas, me permite sin ningún problema tener. ¿En qué época plantarían esta y en qué época compraríamos esta y en qué época compraríamos esa? La raíz desnuda en invierno ¿Ya? y la otra en primavera cuando ya floreció. Invierno, perfecto. Y esto, primavera, verano. ¿Cierto? Fácilmente. ¿Por qué en invierno? ¿Débora? Porque está en receso. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Porque puedo ver el estado de las raíces. Estado de las raíces. Perfecto. El estado de raíces. ¿Cierto? Más fácil ver. Menos fácil ver. ¿Ya? ¿Y por qué? Básicamente, porque yo aquí, ¿qué es una de las enfermedades que ataca fuerte a las raíces en términos generales? Una son los complejos de hongo que tengo en el suelo, como Fusarium, Resortoria, Pitium y otras más. Pero también tengo otro problema, que es súper serio, que son los nemátodos. ¿Ya? ¿Y cómo veo yo nemátodos? Generalmente yo voy a ver que una raíz tiene agallas. ¿Ya? ¿Qué son las agallas? Cototos. En el término. ¿Ah? Tiene un rosario ahí abajo. Tiene un rosario de cosas raras. ¿Ya? Por lo tanto, yo si veo una raíz así, va afuera, no la compro, ¿ya? El control de calidad.
Pero en el caso de la maceta, ¿lo puedo ver? No. No. ¿Ya? Por lo tanto, facilidad. Pongámosle una ventaja a la raya, ¿ya? Busquémosle una cosa buena a eso. ¿Ya? Vine con Le vamos a poner color. ¿Ya? Vamos a poner color. ¿En cuál tengo más facilidad de realmente comprar el color que deseo? En bolsa. ¿Ah? La envasada en bolsita. Entonces, mayor seguridad, ¿cierto? De que es el color que quiero. Quiero hacer un macizo blanco. Aquí me puede salir una roja, tal vez quizás sí. Acá, como yo la estoy comprando con flor, no. Aquí obviamente voy a tener menos seguridad, ¿ya? Pero ojo, y aquí hay un concepto que uno siempre tiene que tener presente. Independiente del tipo de formato que yo esté comprando, ¿ya? Siempre, chiquillas, chiquillos, voy a comprar en un vivero certificado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el certificado, el vivero, en el fondo certificado, me entrega a mí mayores seguridad en cosas. ¿Como cuál? Uno, el estado sanitario. ¿Ya? Y ojo con la tierra. ¿Ya? La tierra es un problema muy general. ¿Qué cosa? Paso. Gracias. Última vez. ¿Ya? Y están teniendo problemas con la asistencia. Yo no tengo asistencia. Así que ojo con eso. ¿Ya? ¿En qué íbamos? Entonces, en un vivero que no tenga la certificación, yo no me van a garantizar la calidad sanitaria del producto. Y otro problema es que cuando yo compro plantas con tierra, ¿ya? A lo mejor la raíz no tiene nematodo, pero la tierra sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo compré una planta con tierra? No tiene nematodos la planta, pero sí tiene nematodos la tierra. Voy a contaminar al final mi planta. ¿Ya? 5. ¿Dónde usaríamos esta? Para la producción y esta Fundamental. Para ornamental. para mi jardín. No necesariamente. Porque yo puedo comprar una rosa híbrida de té, ¿ya? Para su corte, pero la quiero tener en mi jardín, ¿no? ¿Ya? Entonces compro, no sé, voy a hacer un macizo en el jardín de 5, 10 plantas. Bueno, compro acá, ¿ya? Porque además aquí es mercado mayorista. Claro. ¿Pero por qué en bolsita no se ocupa como de producción? ¿Por el precio? Ahí viene el otro punto. Me faltaba. Gracias. Es que no lo quería poner al principio. ¿Ya? Menor costo. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque hay que pagar la bolsita, la tierra Justamente. y el... A esto tiene mucho más valor agregado. ¿En qué sentido? La planta me vale lo mismo, comillas, el palito, ¿ya? Pero esto que tiene, una bolsa extra, tiene sustrato extra, tiene una llenada de bolsa, que también la tengo que sumar. Tengo todo el, ¿cómo se llama?, el manejo en el vivero, riego, ya, esterilización del sustrato. O sea, esto definitivamente se me dispara. Entonces, por eso, ya, y por lo anterior, pero esto es un factor relevante,
¿Hacia dónde lo voy a destinar? Hacia comprar poquitas plantas que este no me las va a vender. ¿Ya? Entonces, ese era el remate. Me adelantó. Pero ese era el remate. Costo. ¿Ya? Una planta en bolsa tiene un costo muy superior a una estaca enraizada. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que ver qué es lo que quiero y así poder elegir lo que más se adecue a mí. ¿Ya? Imagínate plantar 1000 plantas. No nos veamos en el precio, pero 1000 bolsas, ¿ya? Me va a costar un mundo llevarlas, en qué las llevo, voy a tener que comprar un camión, en ese flete voy a tener problemas, bla, 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 bla. Y al transportar, ¿cómo lo hacen con esto? ¿No tienen como daños mecánicos en el transporte? No, porque ahora vamos a ver otra cosa, ¿ya? Que es relevante con respecto a en la plantación, ¿ya? Hasta aquí, nosotros lo que estamos llevando es un palo con 3 palos insertados y unas raíces viejas, ¿ya? Lo que pase, pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la larga estas raíces originales de la estaca, ¿ya? Prácticamente no sirven de nada. Después salen raíces nuevas, ¿ya? Entonces, todas estas raíces, ¿de qué tipo de raíces estamos hablando? ¿Cómo se llaman las raíces que salen de una parte cualquiera de la planta? Adventicias. Raíces adventicias, ¿ya? Ahora, en términos generales, ¿ya? En términos generales, las raíces que yo pueda traer en mi planta son poco funcionales para el momento después de la plantación. Y eso me va a pasar en la almaciguera y en una pila de cosas, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estas plantas las dejo estar ahí en barbecho y las planto en verano? ¿En Este verano? tipo de raíz de ¿sí? Va a tener problemas con el desarrollo de las raíces ¿Por qué? y con el desarrollo de las plantas porque al ser establecida en ese tiempo las raíces se supone que están activas, pero las raicillas que son las que absorben los nutrientes no son viables. ¿Me imagino yo? Por ahí va, pero no es justo en el clavo. Pero por ahí va. Las raíces comenzaron a su actividad. La planta comenzó su actividad. ¿Ya? Y cualquier topón, daño, cuidado, mal hecho que nosotros tengamos, va a perder esa parte. Y si pierde esa parte, la planta tiene que volver a foja cero. Y volver a foja cero, ¿qué significa? Que todos los gastos de energía que yo ya tuvo la planta se pierden. Y tengo que volver atrás, y volver atrás significa partir de nuevo. Y eso es más gasto para la planta. ¿Ya? Ese es un atado. Vimos en la plantación también. Sí. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer un hoyo más grande? Por la compactación alrededor de... Por la compactación. Recuerden ustedes, como conversamos, que cuando metemos la pala sellamos los bordes, por lo tanto lo que estamos haciendo es un macetero en el suelo. ¿Ya? Entonces, entre más grande sea el hoyo, mucho mejor. Más ¿Por qué? desarrollo. Porque me alejo de estas paredes selladas, pero ahí tengo que tener un cuidado. ¿Ya?
que no sea lo tremendamente grande, ¿ya? Porque en el fondo también tengo que buscar la eficiencia en la plantación, ¿ya? Porque si yo voy a hacer un hoyo de 2 metros por 2 metros, voy a hacer un hoyo al día, ¿no? ¿Lo puedo hacer para mi plantita del jardín? Tal vez quizás, pero si estoy hablando de una producción, no la voy a poder hacer, ¿ya? Y lo otro importante era ese circulito de arriba. ¿Y por qué es importante ese circulito de arriba? Porque de ahí vienen las nuevas raíces. Ahí vienen las nuevas raíces. Recuerden ustedes que tenemos raíces adventicias en 2 pisos. En un primer piso y en un segundo piso, ¿ya? En el primer piso son todas las raíces nuevas y en el primer piso van a estar las raíces viejas. ¿Puede que algo le salga? Sí, puede que algo le salga, pero ¿cuáles son las raíces que a mí me interesa inducir y provocar? Las nuevas. Esta. ¿Ya? Ahora, para eso, para lograr eso, ¿qué tratamiento le harían a esas plantas? ¿El de los riegos? ¿Ah? ¿De riego, no? ¿Para que salgan esas cosas? O en general. Usen el criterio agrónomo. ¿Y para qué? Ya. Vamos a hablar de la formación, ¿ya? Pero en un ratito más. Pero algo más simple todavía, que si yo no lo hago acá, después me va a costar muchos años. ¿Y tratarla? ¿Ah? ¿Y tratarla? No, porque, o sea, se supone que el manejo que le hemos dado en el transporte y en todo, ya, y hemos tenido cuidado de que no queden expuestas al sol, ¿cierto? Que no se deshidraten, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ¿qué tratamiento le harían a esas cosas? Y que tiene que ver con la formación de nuevas raíces. ¿Aplicar fertilizante? Por ahí vamos, más cerca, frío, tibio. Enraizante. ¿Ya? En este momento, yo lo que aquí debería hacer al momento de plantarla es pescarla y sumergirlas en ¿qué? En fungicida, insecticida y enraizante. ¿Ya? O algún bioestimulante. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esas raíces vayan ya tratadas, ¿ya? Y darle protección, ¿ya? Hay, por ejemplo, insecticidas que son absorbidos y traslocados a los puntos de acción, ¿ya? Y que tienen mucho más durabilidad que estar aplicando una insecticida foliar. Por lo tanto, ¿lo podemos usar aquí? Sí. ¿Ya? ¿Queremos evitar problemas de enfermedades a las raíces? Apliquemos la insecticida. Se lo estamos aplicando a la avena. ¿Ya? Y queremos estimular la formación de raíces. Peguémosle una ayudadita. ¿Con qué? Con un enraizante o con un bioestimulante en términos generales. ¿Ya? Que en el fondo le dé más fuerza a la planta. Ahora, ¿qué pasa ahí? Nosotros dijimos que tenemos 2 pisos de raíces. Básicamente las raíces de abajo un poco lo que van a apuntar, sino lo que yo quiero es tener esta zona radicular muy bien desarrollada y muy bien cuidada. Obviamente que esto que tenga 2 pisos tiene ventajas y tiene desventajas. Dentro de las ventajas, ¿cierto? Son 2 puntos de desarrollo de raíces, o sea, tengo la chance de que pueda absorber más, pero básicamente insisto en que el primer piso, la más superficial, la que lleva más fuerza, mayor anclaje y mejor desarrollo de la planta por ende, ¿ya? Si yo tengo más raíces, la planta come más, y si come más, tiene más energía, más fuerza,
¿Y qué es lo que me va a dar? Una planta mucho más vigorosa. ¿Ya? However, como decimos los gringos, ¿ya? Sí, puede ser bilingüe, habla chileno y contexto, ¿no? Tenemos desventajas. Pero fíjense en una cosa, lo de arriba son ventajas per se. ¿Qué significa eso? Porque yo tengo esas raíces, tengo esto. ¿Ya? Pero fíjense en las desventajas. Mayores posibilidades de enfermedades radiculares, ¿ya? Mayor posibilidad de problemas con riego. ¿Ya? ¿En qué momento esto se transforma en una desventaja real? ¿Ah? ¿El exceso de riego? ¿Cuándo se transforma en más Estas dos cuando se transforman realmente en una desventaja. cuando estoy haciendo producción? Ya, pero ¿qué más? Estos son, yo voy a tener problemas inherentes a las raíces. O voy a tener problemas porque le causo problemas y tengo un sistema radicular que es más propenso a, Le causo. porque le causo. Y si le estoy causando problemas, ¿ya? Quiere decir que aquí es fundamental el manejo que yo haga. Si yo hago mal las cosas, voy a tener problemas serios. ¿Qué se le iba a decir? Si existe un exceso de riego, sigue siendo más favorable para ese problema. Claro, pero si yo no tengo exceso de riego, ¿va a ser sensible al exceso de riego? No. ¿Ya? Si yo no tengo asfixia radicular, si no tengo muerte de raíces, ¿ya? Si no rompo raíces, ¿voy a tener problemas de enfermedades a nivel de suelo? No. Si desinfecto el suelo, no. Entonces, fíjense que estas desventajas en el fondo se exacerban con el mal manejo que yo haga. ¿Ya? Si yo tengo una plantita de rosa que la planté en invierno, ¿cierto? A salida de invierno. ¿Tengo un sistema radicular tan grande en esa época? No. ¿Por qué? Porque estoy partiendo mi desarrollo, ¿cierto? Ok. ¿Cuándo se supone que llueve más? Como para que se anegue el terreno. Invierno. En invierno. Primavera, verano. ¿Llueve? No mucho. Más me va a molestar la lluvia de noviembre que llueve, ¿ya? Más me molesta arriba que lo que me pueda molestar abajo. ¿Por qué? Porque basta con que me caigan 5 milímetros, ¿ya? Y eso que me provoca enfermedades a nivel de... Si me cae cuando estoy con flores, me aparece gotitis, me aparece una pila de enfermedades que atacan al follaje o a la... Y en noviembre ya está con flores. Sí, ya puede estar con flores. Sí, ya puede estar con flores. Y si la podaste, con mayor razón, si es el segundo año, con mayor razón. ¿Ya? ¿Cuándo más cae agua o ha sido recurrente la lluvia en los últimos años? En enero. Pero siempre hay una lluvia más o menos gigante. Y hoy día, si escuchamos las noticias, ¿se acuerdan la escoba que quedó en verano en Valencia, en España? Con la dana que hubo, ¿ya? Bueno, son situaciones Excepcionales. ¿cómo? Excepcionales. Excepcionales, ¿ya? Que caigan 80 milímetros o que caiga todo lo que llueve en un día, en un año caiga en un día y más encima en verano, ¿ya? Es que se pusieron todos los planetas en línea. ¿Ya? ¿Usted sabe que este es nuestro año? ¿Sí? Buena, qué Porque bueno. están todos los planetas alineados con Halley. Ah, de Javi. No sale.
Averigua. ¿Ya se alinearon ya? ¿Ah? ¿Se alinearon Y ya? a buscarlo. Los tenemos todos, los arianos están todos, Sí, pues era a principios de este mes que se alinearon. están todos alineados y las casas de no sé qué y las entradas de no sé cuál. Este va a ser el año de nosotros. Nuestro año. Hay que aprovechar. ¿Ya? Bueno, todas esas son situaciones excepcionales. ¿Ya? ¿Qué otra posibilidad de tengamos anegamiento en verano? Es que en la noche al Gilberto que mandamos a regar, ¿ya? Dejó la compuerta abierta. Oh. Y eso pasa y súper seguido. No es menor el condoro ese. ¿Y qué pasa en la noche? La mayoría de la gente ¿a qué hora riega? De día. En la noche cierran las compuertas, por lo tanto Hay más se agua. viene todo el agua que hace el canal realmente. Y si a mí se me quedó abierta la compuerta, Ah. va a entrar. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿ya? Que yo tengo que tener mucho cuidado con mi manejo para que esa condición de raíz no sufra. ¿Ya? Porque si a mí yo tengo exceso de riego, porque me fui a almorzar y dejé la cuestión ahí regando para avanzar, ¿cierto? Y más encima me puse a ver la teleserie. Cuando llego tengo el charco. ¿Problema de quién? ¿De las raíces? No, el problema es mío. ¿Ya? Ahora, que si yo tuviera otro sistema de raíces no sería tan grave, es cierto. Pero como este es un sistema muy particular, de tener una gran cantidad de raíces en la superficie, voy a tener ese tipo de problemas. Y asfixia radicular, ¿qué me produce? Muerte. Muerte, ¿ya? Se me mueren raíces. ¿Y qué más me produce con las pocas vías que quedaron? Entran hongos, Entran enfermedades. enfermedades. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que per se que tengo un sistema vigoroso, grande, superficial, si yo hago bien las cosas, no necesariamente va a ser una desventaja, al contrario. Sí, ¿es en algún momento más propenso como a comparar con el momento que se establece y cuando ya está, no sé, en el segundo o tercer año de producción? Para adelante. ¿Por qué? Porque al principio tengo un sistema mucho más, menos frondoso, digamos. Es más susceptible. Es menos susceptible. Menos susceptible. Menos susceptible. O sea, podríamos llamar las desventajas técnicas en realidad. Más que desventaja técnica, es una desventaja de manejo. ¿Ya? Con ese sistema de raíz, el condoro que me pegue, me va a patear fuera. Pero igual, ¿Ya? Entonces, y eso es lo otro. Si yo tengo un sistema radicular superficial, como el de la rosa, ¿cómo le tengo que dar los friegos? ¿Cuál es el que tiene los friegos? Constantes, porciones. ¿Ah? constantes y de menor cantidad. No, al revés. ¿No es así? ¿Cómo? Constantes, Es que no es esa la palabra, pero va bien. pero de menor cantidad. O sea, tengo que dar riegos más seguidos Más Menos. con menos. Más sí. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si yo tengo las raíces concentradas aquí, ¿ya? Y yo doy un riego largo, me va a mojar mucho, ¿cierto? Va abajo. Por percolación va a seguir bajando, ¿ya? ¿Dónde se me va a secar más rápido? Arriba. Esta parte, ¿ya? Se me va a secar por evaporación y se me va a secar por percolación, ¿cierto? ¿Necesito tener agua aquí? No. No. ¿Dónde necesito tener agua? Acá. Por lo tanto, doy riegos más cortos, ¿ya? Y más seguidos. ¿Qué otro manejo tienen que tener las plantas de rosa? La poda. Esto todavía no hemos visto acá, ¿cierto? Sí. No hemos visto nada. Yo pensé que sí, como lo Sí, no. Sí, no hemos visto. Sí, no, no me parece.
Nosotros partimos hoy día recordando que esta es una planta perenne, pero nosotros la hacemos funcionar como una planta anual. ¿Por qué? Porque la podamos. ¿Ya? Y al podar, ¿qué es lo que estamos sacando? Toda la materia vieja, ¿cierto? Toda la madera vieja, ¿ya? Del año anterior, y lo que estamos haciendo es renovando madera, ¿ya? Y le estamos imprimiendo una fuerza mayor, ¿ya? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque toda la energía que tengo acumulada en las raíces, cuando estas salen de la temporada de receso, ¿ya? ¿Para dónde se van? A los puntos de crecimiento. Primera pregunta, ¿cuándo podamos? Invierno, Los meses receso. sin R. Los meses sin R. ¿Cuáles son los meses sin R? Mayo, junio, Mayo, junio, julio, agosto. ¿Ya? Finales de otoño, finales de invierno. ¿Ya? Pregunta. Yo puedo poder en esos 4 meses. ¿En qué meses podaríamos más seguro? Julio, Mauricio, ¿en qué mes podaría usted? julio. De todos esos meses. Igual digo que en agosto. ¿Ah? Digo que en agosto. Usted dice que en agosto. ¿Por qué dice en agosto? Porque estaríamos saliendo del invierno. ¿Ya? Estaríamos saliendo de lo que sería. Estaríamos saliendo del receso. Eso. ¿Todos de acuerdo? Julio, Yo lo digo más que nada porque hay menos lluvia y como queda la cicatriz abierta, podría ser. ¿Cuándo? Bueno, en cualquier tipo de lluvia que quedaría. O sea, estamos hablando de que tenemos riesgo de. Hoy día, ¿qué mes que llueve más? agosto, ¿Me queda uno? agosto. Ya en agosto no sabemos. Nosotros en invierno de nosotros se ha ido corriendo y los meses más lluviosos antes era junio, julio. Sí, por eso ¿Ya? lo pensaba. Pero hoy día ya estamos en julio con cara de agosto. Ah, Entonces, pero ¿por qué no sería lo más recomendado podar en agosto? Va por otro lado. Porque puede haber una floración temprana. Puede haber una floración temprana. Más que la lluvia no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque si yo tengo una madera muy grande, ¿qué le puedo hacer al corte? aplicar fungicida. Aplico fungicida, una pasta látex, y con eso sello el corte y no se va a entrar el agua. Pero sí lo que dice Ronald es más peligroso, que se me adelante la primavera. Ah, ¿Ya? Ya sea aplicarle. Y ya comience a brotar la planta con la rama entera. ¿Ya? Y si yo puedo, ¿ya? Esa es mi rama que quedó el año pasado, ¿cierto? Y esto comienza a brotar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Cortar acá. ¿Y qué me pasó? Que toda la energía que. Toda la energía que yo podía haber ocupado para potenciar el crecimiento ya se me gastó acá. Entonces cuando yo corto me va a quedar menos energía disponible para acá. ¿Y qué pasa cuando yo podo en mayo? Lo mismo, pero al revés. Todavía pueden haber Justamente. ¿Ya? plantas que no están durmiendo. Se me atrasó ahora, el invierno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Todavía tengo hojas activas. ¿Y qué significa todavía tener hojas activas? Que algo me están aportando de reservas para la próxima temporada. Entonces, si yo me voy a mayo, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi problema? Que puedo perder ese poco de energía que se puede acumular. Entonces, yo hoy día consideremos y convengamos de que los otoños son muy raros, ¿ya? Las primaveras son muy raras, en realidad todo el año es muy raro. Porque
tenemos verano mucho más cálido, tenemos inviernos mucho más fríos, tenemos inviernos menos lluviosos, ¿ya? Y así una pila de cosas que todos conocemos. Entonces, ¿cuándo serían mis meses más a la segura? Junio, julio. Junio, julio serían los meses más recomendados en hacer la poda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí estoy a la segura de que no se me va a adelantar tanto, ni tampoco se me va a atrasar tanto, ¿ya? Entonces, ya sabemos que en general podemos podar los meses sin R, mayo, junio, julio y agosto, pero concentremos la acción junio-julio justamente por este atraso o adelanto de las temporadas. Ok. Lo segundo, yo quiero formar una planta, ¿ya? Y una planta, ¿con cuántos brazos la formo? 4. Puedo formarla con 3 o la puedo formar con 5. Sí. ¿Ya? Contemplando. ¿De qué va a depender que la forme con 3 o la forme con 5? ¿Cuántos años tenga establecido el cultivo? Si es Sí y no. y no, pero va a ser. Durante los primeros años, menores. No. A ver, mayor. No. Menor. No, menor. En los primeros años, menor. Pero antes que los años. Ya. Antes que los años. Lo que yo tengo arriba, lo tengo que tener amarrado a lo que tengo abajo. ¿Por qué? Porque lo de abajo le tiene que dar El energía anclaje. a todo lo de arriba. Y por eso sí y no. Ah, ya. ¿ya? Porque efectivamente, entre más joven sea la plantación, ¿ya? Menos energía tiene, menos raíces. menos energía tiene porque tiene menos raíces. Por lo tanto, ni cantando le dejo 5, le dejo 3. ¿Ya? Y me aseguro. Y por eso le decía sí, no de nuevo. ¿Por qué? Porque en el fondo depende del volumen de raíces que yo tengo abajo. Si yo tengo una planta que tiene un buen sistema radicular, que tiene un denso sistema radicular, ¿ya? Me va a poder sustentar a todo lo que yo quiera a la parte de arriba, ¿ya? Pero aquí viene el sí no de lo que me decías tú. ¿Qué pasa si yo tengo una planta de 7 años Con un mal. que la hemos tratado mal y tengo un sistema radicular súper pobre? No porque tenga 7 años le voy a poder dejar los 5, sino que voy a tener que forzosamente ver cómo anda ese sistema radicular y si es capaz ese sistema radicular de sostenerme todo el andamiaje para arriba, ¿ya? Entonces, yo no dejaría 5 si es que no tengo una planta extremadamente vigorosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí estoy pensando en sistemas productivos de rosas, no en la rosa de la casa de la abuelita. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo quiero favorecer, ¿ya? ¿Qué cosa? El crecimiento de la vara floral, ¿cierto? Para tener una flor de calidad mayor. Flor de mayor calidad significa flor que me van a pagar mejor, ¿ya? Entonces, entre menos ramas yo le deje, Más vigorosa en la planta. toda esta fuerza se va a concentrar en el crecimiento de esas varas, ¿ya? ¿Me conviene dejarle una? Sí, voy a tener así una flor. Pero ¿me es negocio? No. ¿Por qué? Porque voy a vender una, ¿ya? Pero acá a lo mejor no voy a tener una vara de 2 metros, ¿ya? Voy a tener 3, o sea, de 70 centímetros, no vayamos al chancho, ¿ya? Y no voy a tener una vara de 70 centímetros, pero voy a tener 3 de 60. A lo mejor me van a pagar 10 pesos más por la de 70, pero aquí voy a recibir 10 pesos menos, pero voy a
Vender ganar más. más porque voy a tener más palas. P por Q. ¿Ya? Precio por cantidad. Entonces, el número de ramas que yo, el número de brazos que le voy a dejar a la planta depende de el vigor que tenga esta planta. ¿Y dónde está el vigor? En las raíces. ¿Ya? Después, siempre que yo hago una poda, el corte tiene que ser en diagonal. Siempre. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser en diagonal? Porque si yo hago el corte plano, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con esta superficie? ¿Ya? Si no le echo pasta, aquí se me va a juntar una gotita de agua. Incluso por la exudación de la misma planta. ¿Qué pasa si se me acumula agua acá? Pero eso empieza a perforar. Se va a empezar a podrir para abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? En diagonal. Cortar la cosa que esta gotita no se me junte ahí, sino Escurra. que caiga. ¿Ya? Pero aquí tenemos otro problema, y no menor. ¿Para dónde hago el corte? ¿Para allá o para acá? Ah, Al contrario. ¿hago así o hago así el corte? Depende de la yema. Muy bien, ¿quién lo dijo, Eileen? No, porque Sí, ay, eso, no, Donde esté la yema al lado contrario. ¿dónde está la yema? ¿Y dónde tiene que estar la yema? Ahí dice. Al lado contrario del corte. Bien. Yo tengo un brazo ahí, ¿ya? La yema siempre va a estar apuntando para arriba. ¿Cómo son las hojas de la rosa? No, ¿qué otro tipo? Ah, no, pero no me veo. ¿Cómo son las flores, las hojas de la rosa? Lo dijimos en la primera clase. compuestas. La posición Ay, de la no. rosa. De la hoja. Ay, Alterna, o sea, una va para allá, otra va para acá, otra va para adelante, para atrás, y así se van dando, ¿cierto? sí. Nosotros tenemos que dejar 3 a 4 yemas en este corte que vamos a hacer, ¿ya? En términos generales. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Para dónde hago el corte? ¿Así o asá? Depende de la yema. Perfecto. ¿Para dónde dejo la yema? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se cruce con otra futuro o da lo mismo. Perfecto. ¿Qué pasa si yo favorezco? ¿Cuál va a ser mi primera yema que va a brotar? Dominancia apical, la que esté más cerca del corte. Primera cosa. Por lo tanto, si yo cortara aquí, ¿cuál va a ser mi tema? ¿Cuál va a ser la que me va a brotar? Esa. ¿Y para dónde se va a ir? Hacia Al adentro. centro. Sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que necesito? Una copa. ¿Y qué significa una copa? El centro Despejado. despejado. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que haya siempre en el centro de una planta? Iluminación. ¿Ya? No necesito ramas, necesito luz. Por lo tanto, la yema que yo voy a tener que dejar es una yema que esté mirando Sí. hacia afuera. Por lo tanto, el corte siempre va a tener que ser en diagonal hacia adentro. ¿Por qué? Porque la gotita que se me pueda juntar acá escurra para allá y no me caiga encima de esta yema. Si me cae encima de esta yema, ¿qué es lo que me va a pasar? Se me va Morir. se me puede podrir. ¿Ya? Y ojo, no necesariamente se puede podrir al tiro. ¿Qué hongo necesita agua para dispersarse? ¿Hiloideo? ¿Hiloideo? No. Agua libre. Que es el problema de las lluvias en primavera, con flores. La botritis. ¿Ya? Y la botritis, la rosa no se escapa al ataque de botritis. Por lo tanto, ya
cualquier cosa que me pueda afectar la yema, ¿ya? Que signifique agua, ¿ya? Me va a poder hacer entrar mucho más fácil botritis, ¿ya? Botritis básicamente, yo tomo, pero botritis fuerte, ¿ya? Entonces, ya tenemos que dejamos 3 o 5 brazos dependiendo de la fuerza. Corte en diagonal. ¿Cuántas yemas voy a dejar debajo del corte? Entre 3 a 4, cosa que esas para el próximo año me sirvan para ir renovando material. ¿Ya? Esas podas largas, lo único que hacen es que la fuerza se me diluye. ¿Ya? Y si ustedes, por ejemplo, lo vamos a ver cuando conversemos de las hortensias, pero si yo a las hortensias no las podo bajas, sino que las podo arriba, me van a salir los brotes desde arriba. ¿Y qué va a pasar para abajo? Se me va a poner palúa, como dicen en el campo. ¿Ya? Que en el fondo es pura madera que no es conducente a nada. ¿Ya? Entonces siempre pensar en corte abajo. Dejamos la yema para afuera, cortamos en forma diagonal hacia adentro para que el agua corra para allá. Ahora, supongamos que esta fue la yema que dejamos, ¿cierto? Se supone que aquí arriba hay otra yemita que va para otra parte, para atrás, para adelante, para el lado, pero va alterna. No son opuestos, alterna su posición. El corte lo hago en A, en B o en C. Y esto va a ser votación de presidente del curso. ¿Dónde cortaría? ¿En A, en B o en C? En A sería justo en la llama. ¿Quién vota? Sí. No, o arribita la llama, porque no puedo cortar la En llama. A. Usted, en B. Usted. B. Que A o B, sí, está un poquito. Y que si se deja mucho. A o no, B. ya. B. B. A. ¿Qué creen? A. A de B. A. La respuesta está en el teléfono. ¿En qué vota? ¿Cuál vota? ¿En A, en B o en C? Sí. Sí. A, ¿Ah? B. ¿Ah? B. B. En A. A. Esteban. B. 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 ¿Mm? A. A. ¿Votaron así cuando...? Para las elecciones de ahora. De los votos válidamente emitidos, efectivamente la ganadora es la B. ¿Ya? Y efectivamente es así. ¿Ya? Miren esa foto de allá. ¿Qué pasa si yo corto en A? Que vendría siendo esa situación. Ah, El corte queda tan cerca de la yema que ¿cuál es el problema? Que yo al cortar se me va a empezar a deshidratar hacia abajo. Y va a Y sacar como la llama. quedó tan cerca, se me puede deshidratar la yema y esa yema se muere. Por lo tanto, A Mal. por ninguna manera. ¿Ya? Porque tengo un riesgo de falla muy grande. Nadie votó por C. ¿Ya? Es demasiado larga. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a ayudar a la deshidratación en general de la planta. ¿Por qué? Porque esto funciona como una chimenea. ¿Ya? Y si yo tengo una chimenea muy grande, ¿qué es lo que me pasa? Tengo mucho tiraje. ¿Ya? Y si tengo mucho tiraje, voy a estar deshidratando más fácil ese tejido. ¿Ya? Y en B, obviamente que me queda una distancia
que no va a ser tan grande la chimenea, pero tampoco voy a estar tan cerca de la yema. Por lo tanto, si se me deshidrata algo en el camino, ¿se me va a deshidratar? Sí. ¿Me podría llegar a afectar la yema? No. ¿Ya? Por lo tanto, la ganadora, ¿cierto? Es la B. ¿Ya? Ojalá medio centímetro por sobre la yema a lo menos. ¿Ya? 0,4, 0,5 centímetros. ¿Ya? Y está. Y bueno, bastante que no se pegue tanto. Ahora, tengo que ver que en esa zona, que ahí hay otro tema, cómo es la distancia entre nudos, más largo o más corta en la base. Más corta. Entonces, no es lo mismo hacer un corte acá que voy a tener una distancia más larga. Por lo tanto, esos 0,5 me va a quedar prácticamente así como comillas que esté al lado de la yema. ¿Ya? Pero si yo tengo yema con el nudo más corto en la base, ¿ya? No son más de 1 centímetro, más de 2 centímetros más o menos entre yema y yema. ¿Ya? Entonces los 0,5 aquí arriba los 0,5 es nada, pero aquí abajo no deja de ser 5. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahora, recuerden que nosotros estamos trabajando con plantas. ¿Ya? Y las plantas, esto no es una fábrica. A más B en una fábrica de zapatos, ¿cuánto es? Si yo junto cuero, goma y cordones, ¿qué saco? Zapatos. ¿Cierto? Pero acá yo pongo agua, tijera, corte. ¿Y qué me sale? Me puede salir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la temperatura, porque el vigor, porque aquí, porque allá, bla, 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 bla. Entonces, no, las cosas... yo tengo un amigo que siempre le digo, bueno, podéis sacar el rojo, porque el compadre es súper concreto. ¿No? A más B tiene que ser C. ¿No? Y la verdad es que aquí es depende. ¿Ya? 0,5. Cortar abajo, cortar arriba, los 0,5 no miden lo mismo. ¿Es el mismo número? Sí. Pero el efecto que tiene... según la posición. ¿Ya? Entonces cortar a 0,5 acá no es lo mismo que cortar ahí arriba a 0,5. Pero es que me dijo que a 0,5, ¿no? ¿Ya? En el fondo, ¿cuál es el concepto que tiene que haber atrás? Y eso es lo cholo de la parte agrícola. ¿Ya? No es el número puntual. Depende de lo que necesitemos. Es dónde lo estoy haciendo. Lo que sí me tiene que quedar el concepto atrás es que yo no puedo cortarlo ni muy apegado ni muy alejado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo corto muy apegado va a ser más fácil de deshidratarse. Ahora, obviamente que eso va a ser donde yo haga el corte, pero si lo hago arriba o lo hago abajo va a ser distinto. ¿Y qué es lo que logro o qué es lo que busco con esta poda? ¿Ya? ¿Cuándo van a podar arriba? ¿Cuándo podaríamos arriba? Verano. Que lo están haciendo, lo estamos haciendo. Ahora ya. ¿Ah? ¿Pero cuándo la podan? Si ustedes la podan. La podamos, a cada rato la cosa. Hasta mi mamá. ¿Cuándo la podan? No están haciendo
haciendo una poda cuando cortan una rosa para ponerla en el florero? Ah. Pero es como está cauciosa, profe. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero qué estoy haciendo yo cuando corto una rosa? Sí, sí. Asocia cosecha, no a poda. Ya, pues, pero ahí la estamos podando. ¿Y a dónde tiene que ser el corte? Donde lo queda. Depende de la... En la misma historia, pues. Es el mismo concepto. Porque es el mismo A los 5 concepto. centímetros donde queramos. ¿Ah? A los 5 centímetros. No, pues. Porque aquí no es aplicable los 0,5 centímetros, Según el largo de la vara que pero queramos. es aplicable el mismo concepto. Porque yo tengo una flor, ¿cierto? Y la voy a cortar para poner en el florero. ¿Qué yema tengo que dejar? Tengo que dejar una yema que esté afuera, ¿cierto? ¿Dónde la corto? ¿En bisel o la corto recta? Dice. En bisel. ¿A qué altura? 5 Ni tan cerca ni tan lejos, ¿ya? O sea, no la voy a cortar en A, no la voy a cortar en B, ni tampoco la voy a cortar en C. ¿Dónde la corto? En B. ¿Qué es lo que pasa? Que la distancia entre nudos, ¿ya? Aquí van a ser 5 centímetros, por poner un número, ¿ya? ¿Qué pasa si la corto a 0,5? Quiere decir que la estoy cortando prácticamente en A. ¿Y por qué digo que estamos haciendo una poda? Porque al cortar esta, ¿qué le damos? Fuerza a la hoja. ¿Ven que no está capciosa? ¿Ya? ¿Se dan cuenta que el concepto que hay detrás es lo mismo? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo me di cuenta que me podaron mal las rosas? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que me podaron mal las rosas? Cuando esté brotando, ¿cierto? ¿Y qué pasa si veo que las rosas están todas para adentro? Tengo que podar, de nuevo. Tengo que arreglar la poda. ¿Y cómo tengo que podar? Según. Dejando la yema para afuera, ya, ¿a qué altura? Ni tan apegado ni tan lejos, ¿ya? Y ese ni tan apegado ni tan lejos será 0,5, tal vez. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo en la agricultura no puedo ser tan concreto de ser a 0,5? Midiendo. Sí, en una formación podré podar a 0,5, pero cortar una rosa me va a pasar exactamente lo mismo y no la voy a poder cortar a 0,5, a lo mejor la tengo que cortar a 1 o a 2, dependiendo del largo del nudo. ¿Y para qué buscamos todo eso? En el fondo para tener un brote vigoroso. Y un brote vigoroso significaría, a la larga, una flor vigorosa y una flor de calidad. Si se poda mientras se está cosechando, ¿siempre va a ser necesario hacer una poda de formación? Sí. ¿Por qué sí? Porque yo la poda que estoy generando cuando corto la flor para el florero o para llevarla al comercio, ¿ya? Es muy arriba. Y me va a quedar todo este material bajo el corte, ¿ya? Y eso va a ser madera del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Refrescar ese corte en otoño. Y hago de nuevo mi poda de formación ¿Y no se puede como aprovechar de hacer la poda? Ah, no, porque se puede hacer. ¿Cómo? No, se pregunta que si se podía hacer como la poda de formación al tiro, por ejemplo, porque ya sé Pero que no blanco. Nunca más blanco. No, negro. Es que el negro se pone feo. El Eso es lo negro. bueno, que uno se dé cuenta que está... que Hay eso blanco y responde. negro. En el fondo es cierto, ¿ya? La última flor no necesariamente es con el periodo de El negro se ve todo blanco. De hecho, de la última floración en adelante, todavía nos puede quedar mucho trecho de que algo en. Blanco. Y si yo he tenido flores
Ah, blanco, pero de la marca no. ¿Para dónde estoy haciendo el movimiento de reserva? Samsung. No, pero es de Apple. Ahí la primera ¿Hago un más. movimiento basipetal o acropetal? En gris se lo hagan. Otra palabra. No sé qué dijo. Ah, ¿Qué es eso? ¿Qué vas a- Basipetal son los movimientos que van hacia abajo, hacia la base de la planta. Y acropetal son los movimientos que van hacia arriba de la planta. Por lo tanto, cuando yo estoy en el proceso, en la etapa de floración, ¿las reservas van para arriba o van para abajo? Para arriba. ¿Y qué es lo que quiero lograr yo? No, pero para la larga, a la larga, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Ya? Es dejar un periodo sin flor en la planta, ¿para qué? Para que las reservas vayan para abajo. Por eso no adelanto la poda, porque si yo cosecho la última flor y la podo al tiro para el invierno, todas las reservas iban para arriba y no les di tiempo para que bajaran. ¿Y eso es netamente por el corte de la flor? ¿O es como por temporada? No, es por la temporada, es por el ciclo de la floración, ¿ya? A ver, nosotros cuando cortamos una flor, estamos cortando con la madurez de cosecha o con la madurez fisiológica De cosecha. de cosecha. ¿Y qué es lo que nos falta? Toda la madurez fisiológica. ¿Y qué significa la madurez fisiológica? Es que las reservas comienzan a bajar hacia los puntos de acumulación, ¿ya? Y empiezan a haber una pila de hormonas que son hormonas de la senescencia, como por ejemplo él. Dos hormonas de la senescencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos hormonas de la senescencia? O de la madurez, que a algunos se nos ha fallado esa hormona. ¿Qué hormonas son las de madurez? No, el colágeno se soluciona fácil. Se toma colágeno, sopatita de pollo. ¿Cuáles son las hormonas de la planta de la senescencia? ¿Cómo madura una fruta? ¿Por qué madura una fruta? ¿Con el etileno? Con el etileno. Una de las hormonas de la senescencia es la producción de etileno, ¿ya? Y hay plantas que producen más etileno que otras y, por ejemplo, el kiwi es súper sensible al etileno y la manzana es una fruta que produce mucho etileno, ¿ya? Y el kiwi mira el etileno y se seca. madura, ¿ya? Esas son hormonas de maduración. Y la otra hormona de maduración o de senescencia es que se caen las hojas. ¿Y por qué se caen las hojas en otoño? Porque hay una acumulación de ácido abscísico. Y el ácido abscísico lo que hace es que la hoja se desconecte en el fondo. Afecta al punto donde está al nudo y ahí se junta y se cae la hoja. ¿Ya? Entonces, tengo que esperar ese proceso de senescencia natural en la planta. ¿Ya? Y todos esos procesos y producciones hormonales X, ¿ya? Van a estar amarrados con que las reservas no las voy a tirar para arriba, sino que las voy a tirar para abajo. O a los puntos donde yo haga una acumulación de ¿ya? Se dan cuenta, chicos, que estas cosas hay que relacionar temas y temas y temas y temas y temas y No le temas. dio a la profesora. ¿Ah? Profe, La profe Claudia que no me acordamos de profe, ¿cuándo va a ser el PPT? No, no. No, la decepción. lo busqué. Ah, no, lo tengo. La presión. Ya. Por favor.
Pepa ya. No, no, chiquillos, fuera.